Me da muchísimo gusto recibir aquí en nuestro estudio a la novelista Valeria Luiselli, quien regresa después de 7 años con una novela, principio, medio y fin. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Tuviste en ayunas a tus lectores durante 7 años. Estuve trabajando, ¿eh? Sí, bueno, eso sí. Estuve trabajando mucho en este libro, pero también escribí otro libro que está en una caja fuerte en Noruega, en un bosque, sí. Que no se va a publicar ese libro hasta el año 2114. Entonces, qué bonito proyecto. Sí, ese, ¿no? Muy hermoso proyecto. Se llama La Biblioteca del Futuro. Sí. Y bueno, pues de esta manera la gente de ese tiempo pues sabrá, ¿no?, cómo pensaban los seres humanos de esta época. Sí, bueno, eso espero, ¿no? Que siga habiendo gente interesada en el pasado. Y algunos dicen, ojalá que siga habiendo mundo. Yo espero ojalá que que sí. siga habiendo mundo. Bueno, esta es una novela introspectiva que aborda la memoria, el desarraigo y el derecho a reinventarse. Es una historia que sigue a una madre y una hija en un viaje por Sicilia, mientras escarban en su propio pasado familiar, reflexionando sobre cómo darle sentido a la vida y volver a empezar. Eso sería, digamos, un resumen muy apretado de una novela que es muy, muy diferente en cuanto a la narración, ¿no? Sí, digamos que la novela funciona como si fuese una piedra lanzada al agua en donde surgen una serie de círculos concéntricos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en el círculo más pequeño está ese mundo de una madre y una hija, el léxico familiar entre ellas, las historias que se cuentan, la manera en que el lenguaje nace en el pequeño círculo íntimo de lo familiar, y luego la novela se va expandiendo hacia, digamos, un contexto social, político, geográfico particular, que es Sicilia, que es esta isla, que es también una gran frontera en el mundo, es la frontera entre África y Europa, es una frontera geopolítica, pero también tectónica. Luego de ahí se expande, digamos, la novela hacia un pasado arqueológico y luego también mitológico, y ahí sigue creciendo hacia la geología, la vulcanología, las historias de origen cosmogónico, y atraviesa, digamos, todo esto, la preocupación central de la novela, que es cómo se forma la memoria, y cuál es la intersección de la memoria con la imaginación, y qué sucede cuando empezamos los seres humanos, llegados a cierta edad, a perder la memoria. El deterioro cognitivo. El deterioro de nuestra relación con el mundo al perder nuestros recuerdos. Antes de entrar en la trama, y sin ningún afán de encasillarte como escritora, pero se ve que las fronteras te interesan mucho como tema. Llevo muchos años en eso, sí. Y además cuando miro hacia atrás, me doy cuenta, por ejemplo, que yo me gradué de la UNAM, de filosofía, soy Puma a mucha honra, y mi tesis de licenciatura, que bueno, está muy mal escrita, pero muy bien intencionada, era una tesis sobre la migración y las fronteras. Entonces, se ve que llevo pensando en esto desde los 19 años por lo menos, y muchos de mis libros, en efecto, son sobre la frontera o piensan temas como el exilio, los desplazamientos, las diásporas. Y Sicilia, como te decía hace un momento, es la gran frontera en el sentido de que es un territorio en donde se encuentran la placa tectónica africana con la europea. Entonces es una frontera tectónica de 2 continentes que llevan muchos, muchos años y milenios chocando en un sentido político, en un sentido demográfico, ideológico, pero también en un sentido tectónico. No hay nada más real que las piedras, ¿no? Y lo que sucede en Sicilia es que por este choque tectónico, el territorio siciliano está repleto de una serie de volcanes. Hay un archipiélago volcánico muy intenso, de mucha actividad. Nosotros, los mexicanos y sobre todo los chilangos, pero aquí en nuestra ciudad no somos ajenos a la presencia de los volcanes, ¿no? Fascinantemente parecido a México, ¿no? Fascinantemente parecido. Cosas. Absolutamente. Yo desde la primera vez que llegué a Sicilia, yo llevo yendo 15 años casi a Sicilia todos los años, sea por trabajo en temas migratorios, sea con familia,
vacacionando. Llevo yendo muchos años, pero desde la primera vez que llegué dije, estoy en México, estoy en Europa, estoy en África, ¿dónde estoy? ¿No? Es un lugar en donde se siente una especie de ombligo del mundo y donde México de algún modo está también muy presente para mí. Este viaje que realizan la madre y la hija, acompañadas, yo diría, de la bisabuela y de la abuela, porque están permanentemente en el diálogo de madre e hija, ¿es un viaje de descubrimiento o es una huida? Pues las dos cosas, ¿no? Los principios son finales, los finales engendran principios, y la narradora de esta novela viene de una pérdida grande, de una disolución de un matrimonio y una pérdida de una pequeña familia compuesta, y está tratando de entender cómo se vuelve a empezar en la vida. Y llegan a esta isla, Sicilia, de donde vienen sus orígenes. Tuvo ella una abuela siciliana que emigró a México, y llegan pues un poco a tratar de estar en un lugar en donde son extranjeras, pero también en donde hay una conexión con el pasado, ¿no? Y hay, como decías bien, no solo esta madre y esta hija, sino una abuela, la madre de la narradora, que está en Baja California y es una mujer ya en sus 70s, pero muy activa, una ecorradical que está muy metida en grupos de defensa de los mares y de los desiertos. Y que está en comunicación permanente por el chat. Siempre, ¿no? Está mandando WhatsApps muy misteriosos. Por ejemplo, hija, llegaste bien. Ojo, viene un eclipse penumbral, tiempos de cambio, vienen tormentas, besos, mamá, Manuela, ¿no? La madre manda mensajes que parecen entre horóscopos y predicciones climáticas, y está muy presente con ellas en un sentido pues de compañía sentimental, presencia espiritual. Y luego está un personaje que ella es un personaje del pasado, la nana, la nana, así le dicen a las abuelas en Sicilia, no son nonnas, sino nanas. Y la nana fue una campesina que, como muchos campesinos de Sicilia, era también una tombarola. Los tombaroles o tombaroli eran las personas que saqueaban tumbas, exacto, sí. Que trabajaban en el campo, y arando el campo se encontraban con vasijas etruscas y objetos del pasado remoto, y pues muchas veces los vendían o se los quedaban. Y esta nana siciliana se decide vestir de hombre cuando llegan un equipo de arqueólogos a excavar unas ruinas antiguas cerca de sus tierras, y se viste de hombre para que la contraten como excavadora, y se pone a trabajar en las ruinas, pero un día la descubren vestida de hombre, se dan cuenta que es mujer, la humillan, le obligan a abrirse la camisa y mostrar los senos, y la corren. Y ella se roba uno de los mosaicos de la vila romana antigua que están excavando. Y este objeto robado es un objeto que acompaña a toda la novela. A la madre y a la hija. Me acordé de una preciosa película iraní, que no me acuerdo del título, que todo era sobre una vasija. Y en esta novela, este mosaico, este pedazo de mosaico con el dios Proteo, que ahora te voy a preguntar por qué de todas las divinidades grecolatinas escogiste ese dios, viaja con ellas, y no vamos a revelar aquí la trama, pero buena parte de la discusión entre madre e hija es qué hacer con ese objeto, ¿no? Claro, hay que devolverlo, es nuestro, no es nuestro. Sí. La niña cree que tal vez es un objeto que trae alguna maldición, porque todas las mujeres de su familia han ido perdiendo la memoria, ¿no? Han sido víctimas de Alzheimer tempranos, y la niña, que es una niña de 12 años, imaginativa, precoz, perspicaz, siente que quizás hay algo ahí en este objeto. Proteo es un dios muy relacionado con la memoria, y ahorita efectivamente hablamos de él, pero bueno, la niña de algún modo cree que si no devuelven este objeto, su propia madre va a ser víctima también de la pérdida de la memoria, y quizás ella también en un futuro. Pero antes que nada, hay que devolverlo. Pero antes te quiero contar algo muy divertido que me acaba de pasar con este mosaico. Sí. Este mosaico es un producto de la ficción, es una historia inventada. Por supuesto que en mi familia no hay un mosaico robado de una vila romana antigua, pero hace un par de semanas estuve en la vila romana del Casale,
que es una vila romana en Sicilia, que es la vila que aparece aquí de modo ficcional en la novela. Estuve ahí otra vez porque fui con mi editorial italiana a filmar unas escenas en la vila, que quería la editorial tener unas escenas para un video que estaban haciendo. Y llegamos a la vila, ellos habían pedido permiso al ayuntamiento y al jefe de cultura de la vila, etc. Llegamos y nos recibió una comitiva y salió el jefe de cultura de la vila. Me ofreció un café, fuimos a la cafetería antes de entrar a las ruinas y me dijo, oye, te tengo que preguntar, Valeria, si, me dijo, ya leí la novela, esa historia del mosaico, y te quiero preguntar si en efecto tu familia tiene un mosaico que nos pertenece a nosotros. Bueno, aquí. yo creo que es un homenaje a la novela, ¿no? Porque lo hiciste tan creíble que este hombre de la cultura de la Vila del Casale, imagino que tú podías que en efecto tener... tengo un objeto robado de ahí. Decidí no decirle ni sí ni no. Dije, bueno, tal vez sí, tal vez no, gracias por leer la novela. Así hubiera contestado la niña de... Así hubieran contestado cualquiera de los personajes de esta novela. Por cierto, el libro tiene muchas cosas muy interesantes y tiene al final un código QR que uno puede descargar o puede ir al sitio y encuentra audios. Y hablando de lo realista que es esta novela, cuando escuché las voces, así me las imaginaba, tal cual. Exactamente, las voces de la narradora, bueno, de la protagonista y de la hija. Exactamente, tal cual. Así que le recomiendo a la gente que además de leerlo, acuda a este sitio porque va a encontrar sonidos de Sicilia. Sí, es un trabajo hermoso el que hicieron dos personas, Ricardo Giraldo y Charles de Montebello. Charles de Montebello es mi pareja y él es un ingeniero sonoro, y Ricardo Giraldo es un viejo amigo y colaborador con el que llevo años trabajando en temas sonoros. Y fuimos a grabar juntos volcanes, exhalaciones volcánicas en Sicilia, vientos. Por ejemplo, hay un viento maravilloso y muy tremendo que se llama el Scirocco, que llega cada tanto a la isla de Sicilia. De África, ¿verdad? Es un viento que viene de África, del Sahara, y trae arena y todo suena raro y es muy caliente, el cielo se pone rojo. Entonces, bueno, pudimos grabar un Scirocco, un levante, un mistral. El mistral es el viento fresco que viene del norte. Estuvimos grabando también bajo el agua con un hidrófono. Entonces, bueno, hay sonidos de debajo del mar, de mareas, movimientos de piedras en el fondo del mar. Y también fuimos a grabar a una serie de pescadores en la isla de Lipari cantando canciones antiguas sobre los peces espada. Curiosamente, un pescador que le pedí que me cantara una canción sobre peces espada, me la empezó a cantar y es la exacta melodía de La Bruja, nuestra canción jarocha, me lleva la bruja, me lleva al cuarto. Es la misma melodía. Otro parecido de Sicilia y México. Pero debe de haber una historia ahí, no sé si documentada en algún lugar o no, sobre las migraciones de Sicilia a México, las llegadas al puerto de Veracruz, y esa melodía debió de haber migrado desde Sicilia a Veracruz, porque la siguen cantando en Sicilia. Pues lea este libro porque de verdad va a encontrar estas historias. Le decía antes de entrar al aire a Valeria que a mí me interesan especialmente las etimologías, y aquí vienen muchas, ¿no? Vienen muchas. Una que me fascinó, que es el origen del verbo recordar, que es pasar de nuevo por el corazón, que me parece una etimología fascinante. Pues es principio, medio y fin. La nueva novela de Valeria Luiselli, quien regresa después de 7 años, después de Desierto Sonoro, y para sus lectores, pues sin duda será un motivo de enorme gozo poder leerla nuevamente. Muchas gracias, Pascal. Gracias, Valeria, gracias por venir. Gracias por invitarme. Muy amable, gracias.